Hola, bienvenida, bienvenido a otro programa más del canal de Amenofis. Hoy vamos a hablar acerca de la energía libre de la éter a través de la energía radiante y de su posterior descubrimiento por el ingeniero eléctrico Nikola Tesla. Hoy vamos a tocar algunos aspectos importantes en lo que respecta a la energía radiante y vamos a ver cómo fue que Tesla pudo vislumbrar su objetivo a través de un delicado experimento propuesto por un experimentador del cual Nikola Tesla hizo uso de su observación, que luego replicó en su laboratorio con grandes y amplios éxitos. Así que, bueno, sin más palabras, te dejo con la historia. La mayoría de las personas con las que me he topado en estos años de investigación sobre ciencia oculta siempre argumentan que los términos científicos esgrimidos en los libros que hablan de Tesla son demasiados complejos y científicos para ser entendidos por mentes normales. Cuando no es esto, se escudriñan en que el idioma está en inglés o en otro y que no lo entienden. Este video, por su simplicidad expositiva sobre los descubrimientos de Tesla, ha dejado de ser ya su excusa. Las teorías de la conspiración con el tema particular de Tesla ha convertido un tema científico en un tema mediático, populista, conspirativo, con medias verdades que han enterrado la verdad de Tesla, igual que la ciencia oficial, la más increíble verdad de toda nuestra historia científica. Tesla descubrió que la electricidad está compuesta de dos componentes, la electromagnética que todos conocemos y otra componente estática y fría cuyas propiedades superan en mucho a todo lo que se ha dicho comúnmente, algo que este video que presentamos no se cansa de repetir y criticar. Jean Clerc Maxwell predijo la posibilidad de que existieran ondas electromagnéticas y en las discusiones teóricas diseñadas para ampliar sus consideraciones matemáticas, Maxwell preguntó a sus lectores qué consideraban como posibilidades, dos tipos diferentes de perturbaciones eléctricas que pudieran existir en la naturaleza. La primera de estas lidiaba con que fueran ondas eléctricas longitudinales, un fenómeno que requería de gradientes de concentraciones de líneas de campo electrostático. Estas densas y raras pulsaciones de campos electrostáticos necesariamente demandaban de una propagación unidireccional y cuyo vector tuviera una propagación fija y que siguiera dichos gradientes. La única variable permitida en la generación de estas ondas longitudinales era la concentración de las líneas de campo, que es a más concentración, mayor flujo. Es el concepto de gradiente el mejor ejemplo. Esta subsiguiente propagación a través de las líneas de campo electrostático produciría picos de carga pulsantes que se moverían en la dirección concreta de dicha gradiente. Estas ondas eléctricas sonoras, las ondas de sonido son así longitudinales y siguen los gradientes de presión, fueron desechadas por Maxwell, que concluyó que tal condición era imposible de producirse en concreto, por Oliver Heaviside, que fue el hombre que reformuló las ecuaciones de Maxwell, y finalmente por Lorentz, que escribió la famosa contracción que fue la base de la relatividad especial. Su segunda consideración lidiaba con la existencia de ondas transversales electromagnéticas. Esta requería de que las rápidas alteraciones del campo electromagnético, en este caso no electrostático, sino una combinación de ambos, magnético y eléctrico, se produjeran, en este caso, a través de un eje fijo. Las líneas eléctricas que se esparcían supondrían que se atan desde hasta
bajo su propio momento, transcripción literal que viene a decir en todas direcciones a partir de un eje o punto, a la velocidad de la luz desde dicha fuente. Las fuerzas correspondientes, duplicados exactos de las alteraciones producidas en la fuente, deberían de poder ser detectadas a grandes distancias. Así que Maxwell exhortó a que los experimentales buscaran estas formas de onda, sugiriendo posibles vías para conseguir tal objetivo. Así que la búsqueda de estas ondas electromagnéticas empezó. Pero mientras se esforzaba hacia encontrar la mejor forma de identificar estas ondas eléctricas, Tesla fue bendecido con una observación accidental que cambió para siempre el curso de sus investigaciones. En sus propios intentos de conseguir algo en lo que Hertz había fracasado, Tesla desarrolló un poderoso método con el que esperaba generar y detectar verdaderas ondas eléctricas. Parte de su aparato requería de implementación de una gran y potente banco de condensadores cargados a muy alto voltaje. Esta batería condensativa cargada a muy alto voltaje era posteriormente descargada a través de unas varas cortas de cobre. Las chispas y explosiones que salían producían varios fenómenos que impresionaron mucho a Tesla y que excedían en mucho la potencia de cualquier dispositivo eléctrico que Tesla hubiera visto y concebido antes, en la época anterior conocida por la ciencia oficial, en la que descubrió la corriente alterna e investigó a alto voltaje y a alta frecuencia. Estas chispas abruptas, a las que Tesla calificó de descargas disruptivas, se encontró que eran capaces de explotar los cables convirtiéndolos en vapor. Pero esas fuertes ondas eléctricas de choque impulsadas se podrían notar físicamente, ya que golpeaban literalmente la parte delantera del propio cuerpo de Tesla durante los experimentos con gran fuerza. Sorprendido por este efecto físico, Tesla se intrigó en sobremanera. Por el contrario, más bien como disparos de un extraordinario poder que no de chispas eléctricas se tratara, Tesla se volcó completamente en este nuevo estudio, y aquí empieza la parte en la que la ciencia oficial desconoce, que estos impulsos eléctricos producían efectos que hasta la fecha se asocian comúnmente a los efectos electrostáticos producidos por un rayo. Los efectos explosivos le recordaban a sucesos similares a los observados con generadores de corriente continua de alto voltaje, los famosos dínamos. Una experiencia tristemente familiar para los trabajadores e ingenieros de las centrales. El cierre de un interruptor en una dínamo de alto voltaje que a menudo traía una descarga brutal, se creía era el resultado de la carga estática residual. Tesla sabía que el extraño efecto de pico abrupto solo se observaba en el instante mismo en que las dínamos eran conectadas, tal y como ocurrían las descargas explosivas que había visto en sus condensadores. Aunque los dos casos eran completamente diferentes, ambos producían los mismos efectos. Esta descarga abrupta, que aparecía de manera instantánea y brevemente al conectar las dínamos, aparecía superconcentrada a lo largo de las líneas eléctricas. Tesla calculó que esta concentración electrostática era varios órdenes de magnitud mayor que cualquier voltaje de ninguna dínamo le pudiera proporcionar. Estos picos, por tanto, eran de alguna manera amplificados o transformados, pero ¿de dónde? A pesar de estas grandes ideas que este estudio estimulaba y ponía encima de la mesa, Tesla vio una aplicación práctica que nunca se le había ocurrido. En consideración a este efecto experimentado en la dínamo de sobrecarga, sugirió un nuevo aparato experimental. Era algo que podría superar a su batería capacitiva de condensadores, en la búsqueda para encontrar estas ondas eléctricas. Un simple generador de corriente continua de alta tensión suministraría su fuente de campo eléctrico.
Tesla entendió que la resistencia de las líneas o de sus componentes visto desde la dínamo tendrían que ser una barrera que las cargas les resultaría imposible de penetrar. Esta barrera es la que haría que se produjera este efecto bunching. Las cargas electrostáticas eran literalmente detenidas durante un breve instante por la resistencia de la línea, una barrera que solo existía durante esos breves milisegundos en los que se le daba al cierre del interruptor. La súbita aplicación de una fuerza en contra de esta densa barrera virtual apretaba las cargas hasta una densidad imposible de obtener con condensadores ordinarios. Era el impacto contra esta barrera resistiva lo que la convertía en este anormal estado electrodensificado. Y esta era por tanto la razón que postuló Tesla, por la que los cables conductores en sus experimentos a menudo explotaban. La analogía con la energía y los motores de vapor era inevitable. Los grandes motores de vapor tenían que ser valvuleados con mucho cuidado. Esto requería de la pericia de operadores con mucha experiencia, que supieran abrir el motor sin romper los vasos y causar con ello una explosión mortal. Si se hacía demasiado pronto, incluso una máquina de vapor de gran capacidad podría explotar. El vapor de agua tenía que entrar en el sistema de manera suave hasta que comenzara a fluir suavemente y, poco a poco, a través de todos los orificios, conductos y componentes. También en este caso se producía un efecto de choking, literalmente asfixia, de manera que un sistema de alta capacitancia se comportaba como una gran resistencia a cualquier aplicación de una fuerza repentina y sostenida. Los experimentos que se hacían sobre la tecnología de Tesla en el mundo académico seguían fijados todavía aún en su anterior descubrimiento de las corrientes alternas de alta frecuencia. Aunque Tesla se encontraba solo, estudiando exclusivamente estas abruptas descargas impulsantes. Tesla conseguía hacer explotar sus condensadores de una forma que no se había observado ni experimentado jamás. Cada componente fue aislado con cuidado, aplicándole barras de goma aislante y otros sistemas que garantizaban su completo aislamiento. Tesla había observado máquinas electrostáticas con muy buena capacidad para aislar eléctricamente metales, pero esta manifestación superaba la que produciría la carga de un alambre por el cierre instantáneo del interruptor. Este efecto producía saltos de carga, fenómenos nunca vistos antes por Tesla, por su inusual fuerza bruta. Independientemente de las condiciones observadas en los sistemas anteriores, Tesla había aprendido e implementado la forma de maximizar el efecto. Equilibrando la tensión y la resistencia contra la capacidad, Tesla aprendió a producir rutinariamente sobrecargas contra dispositivos como nadie lo había hecho antes, teniendo en cuenta que Tesla no tenía diodos, transistores, osciloscopios, aislante para el hilo de cobre, imprescindible para bobinar, y que debía de trabajar con sistemas generadores de señal mecánicos a muy baja frecuencia. ¿Cómo lo hacía? La tradicional observación empírica nos decía que las descargas ordinarias de los condensadores producían solamente corrientes oscilantes y no corrientes de chispa, que literalmente rebotaban entre cada placa y placa del condensador hasta que la energía almacenada se consumía. El alto voltaje de la dínamo ejercía tal presión unidireccional contra las cargas, la propagación era unidireccional siguiendo cierto gradiente y no transversal como veremos más adelante y como había postulado Maxwell para este tipo de ondas. El alto voltaje de la dínamo ejercía tal presión unidireccional contra las cargas que éstas se volvían tan densas que las oscilaciones de carga eran imposibles. Las únicas posibles ráfagas de vuelta, Buck-Crush, eran las oscilaciones. En este caso, las cargas aparecían en forma de una serie de picos hasta que se consumían.
Todos los parámetros que forzaban estas oscilaciones limitaban que la supercarga se manifestara, algo que Tesla se forzó en eliminar. De hecho, pasó un largo periodo de tiempo investigando y desarrollando diversos medios para bloquear estas backrush y cualquier tipo de eco complejo que podía forzar prematuramente a la supercarga a perder su elevada densidad energética. Lo importante de notar aquí es que Tesla descubrió que el efecto exigía de un solo superpulso unidireccional. Una vez que se consiguió eliminar las oscilaciones y las alternancias de carga, otros nuevos y sorprendentes efectos comenzaron a hacer su aparición. Estos nuevos fenómenos, caracterizados por poseer un gran alcance y una gran capacidad de penetración, no se habían observado antes cuando se trabajaba a alta frecuencia. El cierre repentino, rápido y abrupto de los interruptores produjo una onda de choque que penetró a través del laboratorio y que se pudo sentir tanto como una presión fuerte, al igual que como una irritación eléctrica penetrante. Una gran picadura. La cara y las manos eran especialmente sensibles a estas explosivas ondas de choque, que también producían un curioso escozor a corta distancia. Tesla creía que las partículas de materia parecidas a ese estado de vapor definido antes eran literalmente arrojadas fuera del cable en todas las direcciones. Con el fin de estudiar mejor esos efectos, se posicionó detrás de un escudo de cristal y vidrio y reanudó la investigación. A pesar de la protección, los efectos urticantes se siguieron sintiendo, lo que desconcertó todavía más al cada vez más mistificado Tesla. Esta anomalía provocó la curiosidad más profunda en Tesla, por algo nunca previamente observado antes. Más poderosa y penetrante que la simple carga electrostática de los metales, este fenómeno literalmente propelía alto voltaje hacia el espacio circundante, provocando con ello que se sintiera esta extraña sensación, la picadura. Duraba una pequeñísima fracción de segundo, justo durante el mismo instante del cierre de los interruptores, pero Tesla creyó, erróneamente, que estos efectos se debían a un simple efecto de ondas de choque por aire ionizado, y no como un trueno eléctrico iónico. Tesla ideó una nueva serie de experimentos para medir la presión de estas ondas de choque desde una distancia mayor. Se requería de un sistema automático de interruptor diferencial, adecuadamente dispuesto y calibrado. Era posible tener un mejor control sobre estos efectos disparantes. Además, este nuevo arreglo al sistema permitió observar desde mayor distancia que desde el escudo. Controlando la velocidad de la dínamo, se controlaban los picos de alto voltaje y con ello la tensión. Con estos componentes correctamente ajustados, Tesla era capaz de caminar más libremente en los espacios de su gran galería laboratorio y con ello hacer mejores observaciones. Deseando también evitar precisamente estos picos de voltaje y los efectos urticantes en la piel de dichas chispas, Tesla se escudó durante los ensayos en diversos materiales que iba cambiando y probando su efecto de coraza. Estos nuevos ensayos que permitían interrumpir la alta tensión en corriente continua arrojó como resultado una radiación en forma de rayos picantes y que se podía sentir a gran distancia de su fuente. De hecho, Tesla sentía estos efectos de picaduras a través de los escudos sin ningún aparente problema. Cualquiera que sea lo que se había liberado de los cables en ese momento del cierre del contacto, penetraba sin problema las barreras de cristal y cobre. No había ningún tipo de diferencia. Daba igual la sustancia o el material que se usara como escudo. En realidad era como si nada estuviera allí. Los escudos para ese tipo nuevo de radiación eran absolutamente inútiles. Estábamos ante un nuevo efecto eléctrico que penetraba cualquier material y para el que no era necesario usar ningún tipo de material como transmisor. Electricidad radiante.
En estas nuevas y variadas observaciones, el fenómeno estaba violando los principios de la carga electrostática establecidas y deducidas experimentalmente años antes por Faraday. Hasta este momento se había observado que las emisiones de carga electrostáticas contra una superficie metálica siempre salían rebotadas y nunca, bajo ningún concepto, podían penetrar jamás ningún metal. Este efecto es popularmente conocido como celda de Faraday y responde al hecho de que el campo eléctrico en el interior de un conductor es cero, con lo cual las ondas electromagnéticas y no estas ondas eléctricas radiantes no podían penetrar un metal. Este nuevo efecto tenía ciertamente unas propiedades y características verdaderamente no muy eléctricas, al menos en el sentido literal de lo que se había descubierto, ya que Tesla estaba descubriendo que tal celda era cualquier cosa menos tal cosa. Tesla, fascinado por este fenómeno realmente nuevo y extraño, buscó en la literatura referencias a sus diferentes y nuevas características. Tesla no encontró referencia alguna dentro de los investigadores más importantes, con excepción de dos observaciones hechas por dos experimentadores. En el primer caso, un tal Joseph Henry observó la magnetización de agujas de acero producidas por una descarga abrupta y chispeante. La característica extraordinaria de dicha observación, por ese entonces en el 1842, residía en el hecho de que las chispas que salían de un condensador conocido como la jarra de Leyden, muy popular en esa época, podían producir al parecer dichas magnetizaciones en el piso superior de un edificio impermeabilizado a la electricidad. Paredes de ladrillo, puertas de roble grueso, piedras pesadas, suelos de hierro, techos de hojalata. Dichas agujas de acero se encontraban en una bóveda en el sótano. ¿Cómo surgió la chispa capaz de afectar y producir ese efecto a través de esas, en teoría, barreras naturales a la electricidad? El doctor Henry creía que la chispa había lanzado algo parecido a rayos especiales de luz, los cuales penetraban las barreras primero y eran responsables de la magnetización después. Un segundo ejemplo, en 1872, se produjo en un edificio de una escuela secundaria en Filadelfia. Elliot Thomson, un profesor de física, trató de hacer que las chispas de una bobina Ruhmkorff grande fueran más visibles durante una conferencia que pretendía dar, colocando así un polo de la bobina en una tubería de agua fría. Thomson intentaba encontrar la razón por qué la naturaleza de las chispas cambiaban del azul al blanco. Deseando ampliar este efecto, Thomson conectó el otro polo del generador Ruhmkorff a un tablero metálico, reactivando la bobina. Esta producía un chillido de color blanco plateado, como de encendido, y de un brillo impresionante que iluminaba por doquier. Es así que Thomson, sin querer, había dado con la fórmula de la resonancia y estaba extrayendo pequeñas capas del biplano magnético de la éter a través del generador de Ruhmkorff. Thomson se dirigió a la puerta en donde algo lo detuvo abruptamente. Al tocar el pomo del latón sobre la puerta de roble y por tanto completamente aislado eléctricamente, Thomson recibió una fuerte e inesperada descarga eléctrica. Apagando la bobina de Ruhmkorff, Thomson encontró que era posible detener el efecto. Llamó a su amigo y le resumió lo ocurrido. Luego, volviendo a producir la misma condición en la bobina, las descargas volvieron a producirse. Esta vez, los Thomson y Houston corrieron a lo largo del enorme edificio de piedra, roble y hierro, pero esta vez con objetos de metal debidamente aislados.
Cada toque que le daban con una navaja o un destornillador sobre algo metálico, por muy lejos de la bobina o aislado del suelo que se encontrara, producía un seguido de largas y continuadas chispas blancas. El relato, escrito como un pequeño artículo, fue publicado en Scientific American a finales del mismo año. Cabe destacar en este momento que estamos ante el descubrimiento de Tesla de la energía libre. Nosotros, viendo este ejemplo de Thomson, podemos descifrar un poco cuál fue la visión de Tesla para encontrar un uso dinámico del generador de Ruhmkorff. Él vio que si una de las salidas estaba en contacto con la otra de cierta manera, como nosotros vemos en el ejemplo de poner una de las salidas en una tubería de agua que seguramente rodeaba el salón donde Thomson se encontraba, y la otra a un objeto metálico dentro de lo que podía ser esa cañería que rodeaba la estructura. Es así que si nosotros nos ponemos a observar qué fue lo que Thomson hizo, fue poner una de las salidas del generador de Ruhmkorff a una especie de aro que rodeaba el inmueble y luego a un escritorio o estantería metálica que se encontraría en el interior de este aro, este gran aro que es la tubería de agua. Es así que nosotros podemos ver una especie de activación para lo que es el generador de Ruhmkorff, que se encontraba en medio de este sistema. Podríamos ver como si Thomson, sin querer, descubrió la manera de hacer que el generador de Ruhmkorff se comporte de una manera mayor en potencia al haberlo sumergido en una atmósfera eléctrica generada por el mismo generador. De esta manera nosotros, si generamos una atmósfera donde podamos meter el generador dentro de esa atmósfera, es más que evidente que el generador multiplicará su poder. Y no solo eso, sino el generador, al tener una salida compuesta de dos partes, generará la fórmula de T es igual a 2pi por R al cuadrado. O sea, nosotros podemos observar que una de las salidas envuelve a la otra, y dentro de lo cual el generador de Ruhmkorff se encuentra sumergido. Entonces una persona puede pensar que el generador de Ruhmkorff puede funcionar de manera pasiva si es usado como se usó siempre, como por ejemplo para transmitir radio, ponemos una salida a tierra y la otra una antena. Pero para generar una gradiente mayor, vamos a generar una especie de capacitor Hay muchas maneras de activar el generador de Ruhmkorff y eso va a estar en manos de cada uno, donde debido a la inventiva de cada uno va a poder hacer el experimento. Una de las cosas es armar un gran capacitor donde el generador de Ruhmkorff pueda estar adentro, mitad para un lado, mitad para el otro. Como vemos en la figura, ahí vemos que se cumple la fórmula de T es igual a 2pi por R al cuadrado, donde encima, en medio de los dos generadores de Ruhmkorff, se disrumpe la partícula fundamental de aéter. Otra de las variantes es añadirle a todo el sistema la bobina de Tesla, o mejor dicho, meter el generador de Ruhmkorff adentro de una bobina de Tesla, y así estaríamos replicando un poco el efecto de Thomson, donde la bobina primaria de la bobina de Tesla, que es la más grande, generalmente de 4, 6, 8 vueltas, se comportaría como la tubería de agua fría,
y la bobina secundaria, que es la bobina de 800.000 vueltas, se comportaría como el escritorio metálico, dentro del cual estaría el generador de Ruhmkorff. Como vemos en el dibujo, es un dibujo simplemente explicativo para que podamos ver de qué se trata esto de activar la energía del aéter a través de un generador de Ruhmkorff. Querida amiga, querido amigo, te dejo un abrazo y bueno, decirte que ojalá te haya gustado este material que aquí estamos exponiendo, que este canal es de todos, por lo tanto también te pertenece, todo esto es para vos, y que bueno, que si querés ser parte de la Fundación Amenofis, que simplemente queriéndolo ser, ya lo sos. Así que te agradezco mucho el tiempo y te mando un abrazo a través de la éter. Gracias, chao. Tesla nació en la actual Croacia hace ya 160 años, pero su impresionante trabajo lo ha traído hasta nuestros días a caballo entre la genialidad y el mito. Hoy los 6 inventos de Tesla que demuestran que era un visionario. A pesar de que Marconi fue el primero en transmitir ondas de radio a través del Atlántico y de que se le concedió el premio Nobel por la invención de este aparato, lo cierto es que para ello utilizó 7 patentes de Tesla. Por esta razón existe una corriente que asegura que Tesla es el verdadero inventor de la radio. En 1898, Tesla llevó su nuevo invento, el teleautómata, al lago de Madison Square Garden y consiguió algo que la gente de su época consideró magia: hacer navegar un barco de metal por control remoto. Esta patente sirvió como punto de partida para los mandos que hoy utilizamos. Antes de la lámpara fluorescente, la humanidad se iluminaba con lámparas de filamento que se calentaban mucho y eran poco eficientes. Pero Nikola Tesla tenía un as en la manga y en 1893 mostró su invento en la Feria Mundial, una lámpara de descarga de vapor de mercurio a baja presión más brillante y eficaz. Aunque algunas veces ciertos inventos ingeniosos no tienen aplicaciones prácticas, el motor de inducción no es uno de ellos. Alimentado con corriente alterna, produce una energía constante que lo ha hecho imprescindible para su utilización en licuadoras, secadoras, molinos, ascensores. Y llegamos a uno de los inventos más conocidos y utilizados de Nikola Tesla, la corriente alterna. El campo magnético rotatorio hace que los electrones cambien de sentido también y se produzca corriente. Esta invención significó un antes y un después en el transporte de energía a largas distancias y de la disminución de la pérdida energética. Este sin duda es su invento más ilusionante y por eso lo hemos dejado para el final. Aunque hoy en día la bobina de Tesla solo se utiliza para experimentar con arcos voltaicos, el ingeniero croata la construyó con la intención de investigar cómo dotar al mundo de energía universal de manera inalámbrica. Por ahora, su invento resulta completamente inviable debido al coste de la energía y a su poca practicidad en la transmisión, pero nada impide que se siga investigando. Se dice que Nikola Tesla fue el hombre que inventó el siglo XX. ¿Tú qué crees? 1. La corriente alterna. Este es uno de los principales inventos de Nikola Tesla y uno de los que más repercusión ha tenido. Thomas Alva Edison, a quien mucho se conoce, tenía de socio a General Electric cuando Tesla llegó a trabajar a su laboratorio, alrededor de 1884. Fue como ingeniero eléctrico y como tal resolvió algunos problemas de la compañía. Allí tuvo la oportunidad de rediseñar los generadores de corriente continua en los que trabajaba Edison, unos motores bastante ineficientes y que Tesla llegó a conocer bien. Por eso, un tiempo después, cuando ya no era empleado de Edison, surgió lo que se denominó la Guerra de las Corrientes.
La corriente continua de Edison era muy costosa para distribuir en largas distancias y Tesla propuso como alternativa la corriente alterna. Sin embargo, Edison, respaldado por General Electric, usó los peligros de la corriente continua, chispas del conmutador, para demostrar públicamente que el invento de Tesla era muy inseguro. Para ello, electrocutó en sus demostraciones a algunos animales. No obstante, Tesla demostró que la corriente alterna era totalmente segura pasando corriente a través de su propio cuerpo para producir luz. Actualmente el sistema de Tesla es el que proporciona la generación y la distribución de electricidad en todo el mundo. 2. El control remoto o mando a distancia. Tesla patentó su invento en 1898. Lo tituló Método de un aparato para el mecanismo de vehículo en movimiento. Lo desarrolló varios años antes, en 1893, y con él pretendía que embarcaciones o vehículos pudiesen andar sin necesidad de tripulación y para diversos fines que iban desde el envío de paquetes hasta la guerra. 3. Transferencia de energía inalámbrica. Los inventos de Nikola Tesla eran tan avanzados que se requirieron varios años para poder entenderlos. Ya en 1893, en la Feria Mundial de Chicago, demostraría que transferir sin cables la energía era factible, usando una serie de bombillas de fósforo. A este proceso Tesla lo llamó inducción electrodinámica. Él siempre pensó que sería posible suministrar energía eléctrica segura y gratuita a todos los rincones del planeta, y que esta tecnología serviría para transportar la electricidad a las distancias más largas. Ya Tesla, con esta tecnología, pudo probar la transmisión de datos en 1897, desde Nueva York hasta un barco que navegaba a 40 kilómetros de distancia por el Hudson. 4. Desarrollo de los rayos X. Sin los aportes de Tesla, el físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen jamás los hubiese inventado. Tesla, varias décadas antes de la invención de los rayos X, desarrolló diversas investigaciones en el campo de la electromagnética. A él se le debe el conocimiento del peligro de usar la radiación ionizante en el cuerpo humano. 5. El rayo de la paz. ¿Láser? En la década del 30, Tesla inventó un arma de rayos de partículas. En teoría, este arma sería capaz de generar un intenso haz de energía dirigible que podría utilizarse para neutralizar aviones o ejércitos enemigos. Este dispositivo nunca llegó a fabricarse y años después de la muerte de Tesla, los planos se encontraron. 6. El teslascopio. Otro de los inventos de Nikola Tesla que no llegaron a construirse. Se trataba de un receptor con el que pretendía establecer comunicación con seres del espacio exterior. No dudó en afirmar que había recibido señales de Marte, con lo que se ganó la sospecha de la comunidad científica. Los expertos hoy en día indican que tal vez lo que Tesla escuchó fue el ruido cósmico y no señales del planeta rojo. Tesla patentó más de 700 inventos, algunos de los cuales fueron flagrantemente plagiados y robados, como la radio por Marconi. No podemos dudar de que todos los inventos de Nikola Tesla contribuyeron definitivamente al surgimiento de la segunda revolución industrial.